Hay sueños que se olvidan apenas abres los ojos, sueños extraños, absurdos, sin sentido, sueños que durante unos segundos parecen reales, pero que desaparecen de tu mente en cuanto comienza el día. Y luego están esos sueños que no se sienten como sueños, esos que parecen recuerdos. Yo tuve uno de esos. Todo comenzó cuando regresé a mi casa. Era una escena completamente normal, o al menos eso pensé al principio. Había llegado como cualquier otro día, sin nada extraño, sin ninguna sensación de peligro. Simplemente estaba regresando a casa, como lo había hecho cientos de veces antes. Pero cuando me acerqué a la entrada, algo me pareció extraño. Había personas afuera, muchas personas, y todas estaban llorando. Al principio no entendía qué estaba pasando. Algunas personas estaban sentadas en la acera, otras permanecían de pie, con la cabeza agachada. Algunas se abrazaban entre ellas, pero había algo que me llamó especialmente la atención. Todos parecían estar vestidos de manera formal, trajes oscuros, camisas perfectamente abotonadas, vestidos negros, ropa que normalmente uno usaría para una ocasión muy importante o para una ocasión muy triste. Me quedé observándolos desde cierta distancia. No sabía qué pensar. Mi primera reacción fue suponer que había ocurrido algo grave. Tal vez había muerto algún familiar. Tal vez había sucedido un accidente. Tal vez alguien de mi familia estaba en peligro. Por eso me acerqué. Mientras caminaba hacia la casa, miraba los rostros de las personas intentando descubrir qué había ocurrido. Pero nadie parecía darse cuenta de que yo estaba allí. Al principio pensé que simplemente estaban demasiado afectados por lo que había pasado. Así que no le di demasiada importancia. Me acerqué a una de las personas y le pregunté, ¿qué pasó? No obtuve respuesta. Pensé que quizá no me había escuchado. Entonces le pregunté de nuevo, esta vez un poco más fuerte, ¿qué pasó? Nada. La persona continuó llorando, sin siquiera levantar la mirada. Me pareció extraño, pero todavía no estaba asustado, solo confundido. Entonces decidí entrar a la casa. Cuando crucé la puerta, la sensación fue todavía más extraña. Había más personas adentro, todas vestidas de la misma manera. Ropa formal, rostros tristes, ojos hinchados por el llanto. Algunas personas se abrazaban, otras permanecían sentadas en silencio, y lo más extraño de todo era que nadie me prestaba atención. Pasé junto a varias personas, saludé a algunas. Incluso intenté llamar a ciertos familiares por su nombre, pero nadie respondió. Era como si yo no existiera. Al principio pensé que estaban demasiado concentrados en lo que había ocurrido. Quizá había pasado algo tan terrible que nadie tenía cabeza para hablar conmigo. Y, de alguna manera, eso me tranquilizó. Pensé que solo necesitaba entender qué había pasado. Así que decidí ir a mi habitación. Quizás alguien me explicaría todo después. Entré a mi cuarto y cerré la puerta. Por un momento, todo pareció normal. Mi habitación estaba exactamente como yo la recordaba. Los mismos objetos, la misma cama, la misma sensación de familiaridad. Me cambié de ropa, y mientras lo hacía, intentaba entender la situación. ¿Qué podía haber pasado? ¿Por qué había tanta gente en mi casa? ¿Por qué todos estaban vestidos de negro? ¿Quién había muerto? La última pregunta comenzó a repetirse en mi cabeza. ¿Quién había muerto? Porque alguien había muerto. Eso era evidente. Pero cuanto más pensaba en ello, más incómodo me sentía. Había algo que no encajaba. Si había muerto un familiar cercano, ¿por qué nadie me hablaba? ¿Por qué nadie me había llamado? ¿Por qué todos parecían ignorarme? Terminé de cambiarme y salí nuevamente de la habitación. La casa seguía llena y seguía completamente silenciosa. No era un silencio normal. Había personas llorando, pero nadie hablaba. Nadie preguntaba nada. Nadie parecía querer decir una sola palabra. Entonces intenté hablar nuevamente con algunos de ellos. Me acerqué. Les pregunté qué había ocurrido. Les pregunté quién había muerto. Les pregunté por qué todos estaban llorando. Pero no obtuve ninguna respuesta, ni siquiera una mirada. Y ahí comencé a sentir miedo. Entonces escuché algo. No fue una voz, no fue un grito. Fue simplemente el sonido de varias personas reunidas en una misma habitación. La sala. Me dirigí hacia allí. A medida que me acercaba, veía cada vez más personas. Todos estaban reunidos alrededor de algo. Pero desde donde me encontraba no podía ver qué era. Algunas personas lloraban. Otras tenían las manos juntas. Alguien estaba sentado en un sofá, con la cabeza entre las manos. Y todos miraban hacia el centro de la habitación. Yo también intenté ver, pero había demasiadas personas, así que comencé a acercarme.
Primero di un paso, luego otro y otro más. Nadie se movió, nadie se apartó. Era como si yo estuviera atravesando una multitud de personas que ni siquiera sabía que yo existía. Finalmente logré acercarme lo suficiente, y entonces lo vi, un ataúd. En ese momento sentí que algo dentro de mí se detuvo. No sabía quién estaba dentro, pero de inmediato comprendí que se trataba de alguien cercano, alguien importante. Por eso todos estaban allí, por eso lloraban, por eso estaban vestidos de negro. Me quedé mirando el ataúd, y durante unos segundos no pude acercarme. Pensé en todos los familiares que podían estar allí dentro. Intenté imaginar quién había muerto, pero ninguna posibilidad tenía sentido. Entonces empecé a caminar lentamente. Me acerqué al ataúd. Cada paso hacía que la sensación de miedo aumentara. No sabía por qué. Era como si una parte de mí ya supiera lo que iba a encontrar. Pero mi mente se negaba a aceptarlo. Seguí avanzando, hasta que finalmente llegué frente al ataúd, miré hacia adentro, y entonces vi el rostro de la persona que estaba allí. Durante unos segundos no entendí lo que estaba viendo. Mi mente intentó encontrar una explicación, pero no había ninguna. Porque la persona que estaba dentro del ataúd era yo. Mi cuerpo estaba allí, dentro del ataúd, vestido con ropa formal, exactamente como todos los demás. Mi rostro estaba pálido, mis ojos estaban cerrados, y mi cuerpo permanecía completamente inmóvil. No había ninguna duda. Era yo. Yo estaba muerto, y en ese instante todo lo que había ocurrido comenzó a tener sentido. Entendí por qué nadie me respondía. Entendí por qué nadie me miraba. Entendí por qué todos estaban llorando. Yo no estaba siendo ignorado. Yo no estaba siendo rechazado. Simplemente ya no estaba allí, o al menos no de la forma en que ellos podían verme. Había estado caminando por mi propia casa, había hablado con mi familia, había entrado en mi habitación, me había cambiado de ropa, había recorrido toda la casa, y durante todo ese tiempo todos estaban llorando por mí. Lo más aterrador no fue ver mi propio cuerpo. Lo más aterrador fue darme cuenta de que yo había estado allí desde el principio. Había visto a mi familia llorando, había visto sus rostros, había caminado entre ellos, y nadie había podido verme. Yo pensaba que estaba vivo, pensaba que había llegado a casa, pensaba que simplemente estaba intentando descubrir qué había ocurrido. Pero la verdad era otra. Yo era lo que había ocurrido. La tragedia que todos estaban llorando era mi propia muerte. Y entonces me pregunté algo. Si yo estaba muerto, ¿qué era exactamente lo que estaba caminando por la casa? ¿Qué era lo que había entrado por la puerta? ¿Qué era lo que había hablado con mi familia? ¿Qué era lo que había estado observando todo ese tiempo? No tenía respuesta, y antes de poder pensar en algo más, me desperté. Abrí los ojos de repente. Estaba en mi cama, respirando rápidamente. Durante unos segundos no sabía dónde estaba. Miré alrededor. Todo estaba normal. Mi habitación, la cama, las paredes, la oscuridad. Entonces comprendí que todo había sido un sueño horrible, pero solo un sueño. Me quedé quieto durante unos minutos, intentando tranquilizarme, y poco a poco empecé a sentirme mejor. Había despertado. Estaba vivo. Mi familia estaba viva. Todo estaba bien. O eso pensé. Porque cuando finalmente me levanté de la cama, noté algo extraño. No podía explicar qué era, pero tenía la sensación de que alguien me estaba observando. Miré hacia la puerta, no había nadie. Miré hacia la ventana, estaba cerrada. Entonces salí de mi habitación, y mientras caminaba por la casa todo parecía normal. Hasta que llegué a la sala, me detuve, no sabía por qué. Simplemente sentí que no quería entrar. La sala estaba oscura, completamente vacía. Pero por alguna razón recordé el ataúd, recordé a todas las personas reunidas, recordé a mi familia llorando y recordé mi propio rostro dentro de aquella caja. Entonces escuché algo, un sonido muy débil, como alguien llorando. Me quedé inmóvil. El sonido venía de otra habitación. Durante unos segundos intenté convencerme de que era mi imaginación, pero entonces lo escuché nuevamente, un sollozo, después otro, y luego varios. Como si hubiera muchas personas llorando al mismo tiempo. Me acerqué lentamente, y justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, desperté, por segunda vez. Desde entonces, muchas veces me he preguntado qué significaba aquel sueño. Quizás no significaba nada. Quizás fue simplemente una pesadilla, una combinación extraña de recuerdos, miedos y pensamientos, pero hay algo que todavía no puedo olvidar. La sensación de estar caminando por mi propia casa, mientras todos lloraban por mí. Y lo peor es que, incluso ahora, cuando regreso a casa y veo a mi familia, a veces me pregunto algo.
¿Qué pasaría si un día llegara y nadie pudiera verme? ¿Qué pasaría si entrara por la puerta y todos comenzaran a llorar? ¿Qué pasaría si intentara hablarles y nadie respondiera? Y, sobre todo, ¿qué pasaría si algún día encontrara un ataúd en mi sala y dentro de él estuviera yo? Porque tal vez los sueños no siempre son advertencias, tal vez solo son sueños, pero hay algunos sueños que parecen mostrarte algo que todavía no ha ocurrido. Y desde aquella noche, cada vez que sueño que regreso a mi casa, lo primero que hago es buscar un ataúd,